Hola, Jas, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Leo, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo. ¿Me escuchas bien? Te escucho bien, perfectamente. Bueno, muchas gracias, querida. Estaba leyendo acá con la gente el libro porque todavía no tuvimos oportunidad de hablar de este maravilloso material que ustedes editaron, Ruido y el régimen de desinformación en las elecciones 2023. ¿Me podés hablar entonces del capítulo uno que habla de la desinformación como arma en la disputa electoral? Estamos hablando del 2023. Sí, por supuesto. Bueno, este libro es de hecho el resultado, ¿verdad?, de un trabajo de meses que inició durante las internas partidarias y culmina 2 semanas después de las elecciones, donde lo que hicimos fue analizar cómo circuló desinformación en las elecciones. Más allá de verificar los contenidos falsos, nos interesamos en estudiar por sobre todo las estrategias de los desinformantes, ¿verdad? Porque sabíamos que la desinformación iba a ser un fenómeno electoral como nunca antes, y efectivamente así fue. Tiene 5 capítulos y en el primer capítulo lo que contamos es lo que registramos después de analizar 123 desinformaciones que circularon principalmente por redes sociales, ¿verdad? Y esto lo que nos permitió, bueno, primeramente fue identificar cómo el aumento de la penetración de Internet en nuestro país estimuló por sobre todo la descentralización de la producción de contenidos desinformantes, ¿verdad? Y también otra condición que estimuló la producción de desinformación es sin duda la captura de medios de comunicación en manos, ¿verdad?, del poder político. Hay hallazgos muy interesantes. Uno de ellos es que vimos una proliferación de cuentas que adoptan la apariencia de medios de comunicación y así engañan más fácilmente a la gente, ¿verdad? Estas cuentas tuvieron mucha actividad durante las elecciones y dejaron de operar poco después del 30 de abril. Bueno, no estaba hablando de estas cuentas en redes sociales como en Instagram, en Twitter, que adoptan apariencia de medios de comunicación, pero que en realidad son parte de acciones inauténticas para desinformar. Quiero ir directamente a un ejemplo que encontré aquí Uh-huh. en la página 75, donde habla de urgente, dice, el Ministerio Público de Paraguay, esto está escrito en portugués, investiga la permanencia ilegal de 20 hackers brasileños que entraron al país de forma ilegal con el objetivo Sí, de interferir en las elecciones del 30 de abril. Los criminales sí. digitales son ligados directamente al equipo de Lula del 2022. Siga el hilo. Bueno, háblame de esta cuenta y cómo nace esto. Sí, bueno, ese tweet fue divulgado por un bloguero brasileño que de hecho está buscado por la justicia en su país y tiene refugio acá en Paraguay. A él la justicia brasileña lo busca por haber desinformado justamente en su país y también por haber incitado a ataques a la institucionalidad brasileña. Y él fue uno de los principales desinformantes, por sobre todo uno de los principales divulgadores de esta narrativa que se instaló antes de las elecciones de un supuesto intento de fraude que se cometería en las elecciones por parte de la oposición. Y bueno, esto fue lo vincularon al PT, al gobierno de Brasil, que supuestamente ingresaron hackers brasileños. Nada de eso pudo ser comprobado, pero fue una narrativa que permeó y de hecho fue la narrativa desinformante que más prevaleció. Y esto se logra justamente también, esto como que toma prominencia porque una de las estrategias fue la de la inserción de este tipo de perfiles de la derecha internacional, como el caso que citás, ¿verdad? Ese tuit pertenece al bloguero brasileño Oswaldo Eustaquio, y así también otros perfiles que encontramos desde España, Estados Unidos hasta Brasil, que hablaron mucho sobre las elecciones de Paraguay y desinformaron, ¿verdad? Entonces como que se creó un ambiente donde resonó mucho, por sobre todo en redes sociales resonó mucho Inclusive le dieron mucho este tipo de destaque, perdón, Jazmín, estoy leyendo, le sí, dieron mucho destaque, bueno, los medios del grupo de Cartes, del grupo La Nación, le dieron mucho destaque y exageraban
mentían, repetían sin fundamento, incluso dijeron que la esposa de Efraín Alegre era la que les trajo Sí. a los hackers, digamos. O sea, le metieron a la esposa de Efraín en esto que ellos no tenían ninguna forma de comprobar si era real. Es decir, tenían forma, pero no lo hicieron porque querían Sí. desinformar. Ese era el objetivo. Exacto, sí, exactamente. Sí, hubo como un círculo vicioso de desinformación Ujú. entre cuentas, perfiles de la derecha internacional y medios de comunicación como los que estás citando, ¿verdad?, del grupo Nación. Y esto genera todo un ambiente, ¿verdad?, donde prevalecieron un montón de contenidos falsos que después repercuten en la confianza finalmente del proceso electoral. ¿Verdad? Pero por sobre todo se hace esto para desordenar. El objetivo es generar un caos informativo para que nos pasemos hablando de ese tipo de cosas y no de lo que realmente importa, como por ejemplo cuáles son los proyectos de país que proponían las candidaturas, o las gravísimas acusaciones contra finalmente quien es el padrino del presidente Peña, ¿verdad? Las acusaciones de corrupción y vínculos incluso con el terrorismo internacional que vino por parte del Departamento de Estado. Se dejó de hablar de todo eso para hablar de hackers, supuestos hackers brasileños que estaban en el país para orquestar un fraude. Que nunca tuvieron en realidad, jamás. O sea, nunca hubo ningún hacker que haya estado en No se pudo Paraguay. probar, Ujú. no se pudo probar. Claro, lo que La pasa es que, desinformación siempre, sí, claro, la desinformación siempre es más eficiente cuando toman un pedacito de verdad. No necesariamente todos los contenidos que circulan son totalmente falsos, sino lo que hay también es mucho, de hecho, es lo que encontramos más, hay mucha distorsión, mucha exageración, medias verdades. Entonces, se parte de un pedacito de la realidad que sí es fáctico, pero se le añade todo un combo, toda una historia ya que no condice con la realidad, ¿verdad? ujú. No, claro, en el caso quería eso más decir que lo que sí se hizo en Paraguay es un conteo paralelo que hacen el Partido Colorado también hace lo mismo, etcétera, ¿verdad? O sea, yo conozco bien de fondo quienes trabajaron en ese conteo Claro, paralelo porque ahora me fui a Ecuador, por ejemplo, a las elecciones y también se estaba haciendo ese conteo, se hizo con Petro en Colombia y bueno, y lo puede hacer Piñera en Chile, o sea, no hay problema. Lo que aquí se hizo fue mentir de que habían hackers, de que estaban, bueno, lo que vos pusiste en el tweet. Después encontré otra cuestión que tiene que ver con algunos medios supuestamente informativos que están en redes sociales, como en La Tecla, Sucia Política y Paraguay Elige, que han invertido muchísimo dinero prácticamente en el mes final de las elecciones. sí, así es. Son las cuentas de las que te estaba hablando antes, son cuentas que, como esas que citás, vimos muchas más, y lo que hacen es adoptar la apariencia de medios de comunicación, pero en realidad no son medios de comunicación. No se les conoce dirección editorial responsable, no tienen trayectoria de publicación de información verídica y se pasaron divulgando teorías conspirativas y desinformación, como por ejemplo esto del fraude electoral que se orquestaría, ¿verdad?, con los hackers brasileños. Ujú. Y son cuentas que operaron durante las elecciones y después del 30 de abril dejaron de divulgar desinformación. Y Casualmente, sí, casualmente invirtieron 35.000 cinco mil dólares dólares, entre los así tres es, medios, cosa que sabemos nosotros que estamos en medios digitales, que hacer una pautita de 20, 30 dólares a veces les cuesta sudor y lágrima a uno. Y ellos se picaron 35.000 dólares y después ya sí, dejaron de pautar. O sea, solamente se así crearon mismo, pautajes específicos de estas cuentas sí. para embarrar la cancha. Así mismo, así mismo. Son cuentas que de hecho Meta, ¿verdad? Lo que antes era Facebook, Ujú. las tienen bastante bien identificadas, o sea, no es algo que solo ocurre en Paraguay, en otros países identificaron, ellos le llaman acciones coordinadas inauténticas de este tipo de perfiles Ujú. y han sido incluso suspendidas, ¿verdad? Sería interesante que miren lo que pasó en Paraguay y que de encontrar efectivamente que estas cuentas actuaron de forma coordinada para intoxicar finalmente el ecosistema de información, bueno, que sean suspendidas.
Es un verdadero desafío también, esto Leo, hay que reconocerlo. Este es un desafío enorme porque no hay forma de regular, esto escapa, por ejemplo, al código electoral, es difícil de regular. No es la típica, ¿verdad?, publicidad que un partido, un candidato paga, ¿verdad?, una empresa. Estamos hablando del entorno digital, que es completamente diferente y es mucho más difícil entrar a regular, ¿verdad? Porque hay también, corremos el riesgo de cercenar la libertad de expresión y otros temas, ¿verdad? Pero eso ya es otra discusión. Pero solo cabe decir de que esto no está regulado por el Código Electoral, ¿verdad? La justicia electoral no puede hacer nada para controlar la cantidad de dinero que se está pautando en redes sociales. No solo estas cuentas que le llamamos nosotros cuentas pseudo informativas, también medios de comunicación pautaron desinformación en redes sociales, y bueno, eso es algo que amerita al menos para que empecemos a discutir sobre qué hacemos con eso. Correcto. También hablas de las encuestas, se habla en otro capítulo de las famosas encuestas. Ese es el capítulo 2 que lo escribió Maximiliano Manzoni, y encontró varias cosas, pero por sobre todo lo que acá podemos resaltar es la opacidad con la que se manejan muchas encuestadoras. Ese es el principal problema, ¿verdad? Y lo que también notamos es que no podemos hablar necesariamente de desinformación a partir de encuestas y bocas de urna, pero sí podemos hablar de que generan una saturación. De vuelta, lo que hacen estas encuestas y bocas de urna es que nos pasemos hablando de quién tiene más chances de ganar, en vez de hablar sobre las propuestas de los candidatos per se. Lo que decimos es que abonan también al desorden informativo, a esta infodemia, que es el exceso de información que hace difícil que diferenciemos lo falso de lo verdadero, lo trascendente de lo intrascendente, ¿verdad? Nosotros lo que argumentamos es que ese es otro problema de las encuestas y bocas de urna que también, de hecho, incluso se publicaron en el día de las elecciones. Los medios afines al grupo Cartes podían publicar bocas de urna y lo hicieron sin límite alguno. Bueno, y acá estoy mostrando nomás lo del 2018, que a mí me tuvo de protagonista, donde nos mataban con las encuestas, excepto la de Ati Snit, que creo que es la que acertó. El resto decía que la diferencia era de, por ejemplo, el diario ABC Color con Capli dijo 54,9, o sea, 55 a 28,6, o sea, y el resultado fue supuestamente de 3 puntos. Es decir, la verdad que la manipulación fue tremenda. Hay otro capítulo que sigue que habla de las narrativas desinformantes sobre el famoso tema Pro Vida y el plan de la transformación educativa. Así es, ese fue un análisis que hizo Josué Congo sobre cuáles fueron los relatos que se instalaron, ¿verdad?, para demonizar el plan de transformación educativa, pero más interesante aún es cómo esos relatos fueron instrumentalizados por el cartismo en su interna electoral. De esa manera tuvimos a candidatos que ganaron más visibilidad asociándose al movimiento Pro Vida, y lo hicieron desinformando, sumándose a las desinformaciones que por sobre todo se generan dentro del movimiento conservador Pro Vida. Encontramos varias narrativas, la narrativa del enemigo interno, que supuestamente este es un plan para servir a intereses foráneos, que nada supuestamente tienen que ver con nuestras tradiciones. Son narrativas muy efectivas dentro de todo y nada nuevas. Esto en la dictadura era común. A cualquiera que se le acusaba de comunista se le demonizaba fácilmente. Supuestamente los comunistas, ¿verdad?, actuaban en nombre de intereses foráneos, y bueno, la misma estrategia se utilizó en las internas, y bueno, ahí la peor consecuencia finalmente se la llevan los estudiantes, ¿verdad?, y todo el sistema educativo. Y sobre, yendo más adelante en el libro, las narrativas predominantes en el discurso de odio, ustedes analizaron 150 discursos entre el 15 de marzo y el 14 de mayo, y el 50%, más del 50% de los discursos de odio fueron desinformación sobre el tema género. Sí, lo que encontramos es una
correlación muy fuerte entre discurso de odio y desinformación de género. Exactamente, hay mucha desinformación de género que también tiene componentes que buscan por sobre todo menoscabar a las mujeres, en el caso de las elecciones, a las candidatas mujeres. Es también discurso que hace que se polarice la discusión, sea muy hostil el campo, ¿verdad?, de acción para las candidatas, y finalmente también lo que logra en muchos casos, porque hablamos con las candidatas, es que reconsideren incluso su incursión en la política. Antes de concluir esto, mi querida, no me quiero... ¿nos queda un capítulo más o ese es el último? El último capítulo, bueno, este que estábamos hablando recién lo hizo Juliana Quintana, que es reportera de género. Es un trabajo amplísimo el que ella hizo y de verdad creo que todos deberían leerlo. La próxima semana vamos a disponer el libro en formato digital para que todos los que no pudieron acceder al formato impreso puedan leer el trabajo. Y el último capítulo trata básicamente de cómo llegamos a una situación en la que se desconfía tanto del proceso electoral. Y ahí Romina Cáceres, nuestra jefa editorial, ella apunta al rol de las élites. O sea, esto no ocurre en el vacío, la desinformación no prevalece en el vacío, sino que hay condiciones que se generaron durante años, ¿verdad?, que finalmente menoscabaron la confianza en nuestro proceso electoral, como por ejemplo la compra y la compra de votos documentada una y otra vez. Tenemos a un senador de la nación que fue captado haciendo un trato a Púa, y todo ese tipo de cosas. Es como una suerte, ella hace un recorrido, ¿verdad?, sobre esos hitos en nuestra democracia que finalmente repercuten hoy en la confianza en las elecciones. Quería decir también, Jazmín, aprovechando que le mencionaste a Maxi Manzoni, que nos solidarizamos con él, ya lo hicimos por el Twitter, por la bravuconada y no sé, la histeria, no sé cómo llamar, del senador Kemper, que le agarró un ataque de locura y empezó a atacarle a Maxi Manzoni por su trabajo y por el trabajo que ustedes hacen, que es de una investigación. Uno puede contrastar si quiere, por supuesto, en todos lados, pero sobre el tema del carbono, y evidentemente no sé qué tara le agarró a este señor contra Maxi, ni entendí hasta ahora por qué. Sí, muchísimas gracias por la muestra de solidaridad, Leo, lo apreciamos muchísimo. Personalmente yo creo que tocamos intereses muy fuertes en esta cobertura. Antes de que el senador mencione a nuestro reportero, él hace un repaso de todas las empresas y organizaciones que trabajaron y que apoyaron de alguna manera el diseño del proyecto, ¿verdad?, y que se van a ver beneficiadas. Y si vos escuchás a esa lista de nombres que él da, como supuestamente entes que validan ese proyecto, básicamente hace un recorrido por la oligarquía paraguaya. O sea, menciona a la ARP, menciona a varias otras empresas, bufetes de abogados muy prestigiosos, y luego pasa a cuestionar que un periodista haya publicado al respecto, ¿verdad? Es como que no tenemos nosotros derecho a participar también de los asuntos públicos, ¿acaso? ¿Verdad? Ese es para mí lo que explica, ¿verdad?, esa reacción suya es finalmente una muestra de intolerancia al proceso democrático, ¿verdad?, al derecho que tienen los periodistas de cuestionar justamente todos esos intereses que él citó antes como los únicos, los que validan ese proyecto, ¿verdad? Pero son muchas más las voces en nuestro país, finalmente, y estamos los periodistas justamente para controlar los intereses del senador en cuestión y de todos y todas. Sí, porque vi también los que están siguiendo el tema en Twitter. Bueno, un abogado ambientalista que se llama Ezequiel Santagada, él puso su opinión, Maxi le contestaba, yo también entré a preguntar. O sea, uno puede discutir o puede tener un punto de vista o contrastar, claro, con otro, pero llegar a ese griterío histérico, hay algo detrás, ¿no? Es como que es su proyecto, parece ser que le estaban tocando, y le agarró una tara
que por supuesto es injustificable. Jas, querida, ¿dónde se puede bajar el libro y cuándo me decías el ruido? Acá está, yo tengo el impreso para la gente que está viendo por YouTube y Poñandutí. Contanos. En nuestras redes sociales la próxima semana van a enterarse dónde pueden acceder al libro en formato digital. Estupendo. Gracias, querida. Un abrazo. Gracias por tu tiempo. A vos un abrazo, Leo. Muchas gracias. Jasmina Acuña, editora de El Surtidor.